amigos, es un gusto volvernos a encontrar en tu programa Tiempo de Paz. El propósito de este programa es que tú puedas conocer un Jesús vivo, un Jesús que murió por ti y busca que tú abras el corazón. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros y desea realizar el mayor milagro en tu vida. En Apocalipsis 3:20 nos dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Hoy continuamos con nuestra serie Los Milagros de Jesús. No te separes de nuestra compañía. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme: ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Permítanme, al iniciar un nuevo programa,
poder decirles que el corazón de uno se llena de regocijo cuando sabe que se vuelve a encontrar con sus amigos. Dios les pueda bendecir abundantemente en esta hora. Vamos a orar. Amado Señor, queremos presentarte nuestras vidas a ti y suplicar que la presencia del Dios, del Espíritu Santo, pueda estar con nosotros y nos pueda guiar, conducir al abrir las Sagradas Escrituras. Queremos recibir un mensaje de fe. Por favor, Señor, condúcenos, guíanos y que podamos seguir creciendo en nuestra fe al depender plenamente de ti. Lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, hoy vamos a volver a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Como ya les he dicho, Lucas es precioso porque apunta a la sensibilidad física, espiritual de los creyentes. Y cuando el Señor suple esa sensibilidad espiritual o suple esa sensibilidad sentimental, emocional, física, realmente el corazón del ser humano se regocija, está lleno de gozo porque el Señor vino a nosotros. Quisiera poder en esta hora invitarles a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versos 1 en adelante. Como digo, Lucas capítulo 7, versos 1 en adelante. La palabra del Señor dice: Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que vinieran y sanaran a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va, al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí Jesús obra otro milagro, el milagro de sanidad del siervo del centurión. Pero quiero mencionarles algo, quiero contarles algo. En realidad, en este relato tenemos dos énfasis que queremos destacar, por supuesto. ¿Cuáles son? Primero, voy a llamarle el protocolo o esa tendencia del corazón humano a influir en otros a través de terceros. Y en segundo lugar, quiero resaltar la fe, la verdadera fe. Comencemos por el primero. En realidad, aquí vemos nosotros al centurión escuchando en primer lugar que Jesús
había entrado o había venido a Capernaum y éste estaba realizando grandes milagros en favor de los enfermos. Por supuesto, cuando escuchó el centurión de Jesús, lo primero que pensó fue: si yo tengo a mi siervo enfermo y grave, a punto de morir, apreciándolo tanto, ¿por qué no puedo ir a Jesús y puedo pedirle que lo sane? Y lo primero que se le vino a su mente fue: voy a hablar con algunos ancianos de Israel, hombres de influencia, hombres poderosos, hombres que podían ejercer algún poder en favor del centurión al hablar con Jesús. Y fueron adelante. Y estos ancianos le dijeron a Jesús: por favor, tú conoces perfectamente todo lo que está sucediendo. Por favor, sana al siervo del centurión. ¿Y qué pasó? Ellos le dijeron: mira, este es un hombre que cuida de Israel. Nos ha construido una sinagoga. Palabras a veces hasta conocidas, ¿verdad? Por favor, obra un milagro. Y Jesús no dijo nada. Jesús no respondió. Guardó silencio. Y lo único que les dijo: vamos, vamos. Cuando iban por el camino, se encontraron con algunos amigos del centurión. ¿Cuál era el recado ahora? Siguiendo la misma idea. El recado era: no es necesario que vayas a la casa de nuestro amigo, el centurión. ¿Sabes? Él mandó a decir que solo tu palabra puede sanar a su siervo. Por lo tanto, por favor, solo dilo. Él mandó a decir que tiene también siervos. Si él dice vayan, van. Si él dice vengan, vienen. Si él dice hagan esto, lo hacen. Por lo tanto, tú también lo puedes hacer. Aquí está ese punto tan natural en el corazón del hombre. Yo le llamo el protocolo de influencia. De alguna u otra manera se ejerce una influencia para que Jesús pudiese actuar en favor del centurión sanando al siervo. Pero en realidad, mis queridos amigos, esto no es lo más importante en la vida del hombre o del ser humano. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros caminamos pidiéndole a uno, pidiéndole a otro que nos pueda ayudar, que pueda ejercer algo de poder en favor nuestro. Y en las cosas espirituales también nos gusta hacer lo mismo. En las cosas espirituales creemos que también se puede ejercer algún poder, alguna influencia, pero en realidad no sacamos nada, porque en las cosas espirituales tiene que ver no ese recado, no ese poder que se trata de ejercer en el otro. En las cosas espirituales lo que vale es la fe, lo que vale es la dependencia de Dios. Lo que vale es llegar a los pies del Señor y poder pedirle al Señor en forma detallada, como siempre lo digo, lo que realmente nosotros necesitamos y queremos que Él haga en nuestro favor. ¿Qué sucedió al final? Dice la palabra que sencillamente Jesús se dio vuelta, giró su rostro y miró a toda la multitud que estaba detrás de él. Y dijo algo muy sencillo, muy sencillo. Sencillamente mencionó: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora Jesús habla. Ahora Jesús, que iba caminando con ellos,
abrió su boca. ¿Para decir qué cosa? Para decir no un reconocimiento a ese grupo de ancianos o a ese grupo de amigos que habían venido para poder ejercer alguna influencia en él. No, no comentó, no dijo nada sobre él. En realidad, lo único que dijo, ni siquiera en Israel he podido encontrar tanta fe. Lo dijo mirando a toda la multitud, a esos que estaban allí, quizás hasta caminando o recorriendo entre ellos los diferentes lugares o espacios que había dejado esa multitud. Ni siquiera aquí en Israel, ni siquiera entre nosotros he visto tanta fe, tanta fe. Y en realidad lo que Jesús quería decir era, para hablar de lo espiritual se requiere fe. Para hablar de los milagros se requiere fe. Para hablar de lo espiritual, de lo religioso, esto de acercarse al Señor Jesús y pedirle que actúe en mi favor, se requiere fe. Mi querido amigo, eso es lo que tenemos que ejercer, fe. Y ese era el segundo punto. Al hablar de este segundo punto, necesariamente tenemos que tocar la fe. ¿Por qué tocar la fe? Porque en realidad, cuando nosotros nos relacionamos con Jesús, necesitamos mucho de esa fe, de esa dependencia. Creer que Jesús realmente va a obrar en mi vida y en mi corazón y va a ejercer su poder de tal manera que puedo ser sanado. El centurión creía plenamente en Jesús. Sabía que Jesús podía obrar en plenitud en la vida de su siervo. Él amaba a su siervo, quería a su siervo que estaba en el lecho, que estaba en la cama, enfermo. Sabía que solo Jesús podía obrar el milagro, porque en la medida que iban pasando los días, la enfermedad iba tomando posesión más y más del siervo. Por lo tanto, cuando llegó a entender que la fe era lo principal, él ya no envió más comitivas, ya no pidió que fuera más gente a hablar con Jesús para ver si Jesús podía dignarse a obrar el milagro de la sanidad en este siervo. No, ya no mandó gente para seguir un protocolo. No, ahora el centurión se centró en lo que realmente es importante en la vida espiritual del ser humano. Comenzó a ejercer la fe, comenzó a depender plenamente de Dios. Y me imagino que debe haber dicho: Señor, yo no soy digno que vengas hasta acá, no soy digno que vengas, toques la puerta de mi casa y sanes a mi siervo. Pero lo que sí creo es que al ejercer la fe, tú lo vas a sanar. Y mi querido amigo, eso es lo importante. No hemos de entender lo que rodea lo espiritual, lo que rodea la religiosidad en tu vida, Lo que tú tienes que entender es que para poder vivir una vida espiritual necesitas ejercer la fe, depende de Jesús, vive para Jesús, suplícale a Jesús, llora delante de Jesús, ejerce tu fe, no te sueltes de la mano de Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús pueda obrar el milagro de la sanidad. En realidad, ¿se imaginan la alegría que hubo en el hogar del centurión? Quizás nadie más se preocupó de los ancianos o de los amigos. Todos estaban ahora preocupados ¿de qué? De poder glorificar al Señor, de poder honrar al Señor que había obrado el milagro. No digo
que hay que dejar de lado a los amigos o a los ancianos. No, lo que digo es, concéntrate en el Señor Jesús, porque es Él el que obra el milagro. Si tienes esa enfermedad, quizás incurable, que te está llevando en el lecho, allí en la cama, quizás hasta la muerte, pídele al Señor Jesús que obre el milagro en tu vida, que te transforme de tal manera que te pueda levantar y tú puedas volver a vivir, puedas volver a sentir gozo y alegría. Pídele al Señor con fe que obre en tu corazón y en tu vida. Es la única forma como podemos nosotros llegar a tener la vida nuevamente. Querido amigo, cuando nosotros caminamos por el sendero de la vida, tenemos también momentos difíciles. También los tengo. Pero ¿qué es importante acá? Mientras caminamos, no hemos de concentrarnos en esos momentos difíciles. No hemos de mirar la cama donde el siervo estaba tirado, donde estaba enfermo. Hemos de mirar a Jesús. Jesús no va a hablar, pero va a actuar poderosamente realizando el milagro en tu vida. En tu vida lo va a hacer con fe, puesto solamente en Él. Pero sabes, hay algo muy importante en todo esto. Debes aprender a entregarte a Jesús. Todo lo va a hacer Jesús. Solo debes pedírselo. Si se lo pides, Jesús va a actuar en ti. Mi querido amigo, entrégale tu vida al Señor en esta hora. Ahí donde estás, confía en Él, cree en Él, ejerce tu fe en Él y el Señor te sanará. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, queremos dejar de lado todos aquellos protocolos y poder centrarnos plenamente en ti, Señor. Queremos ejercer fe, queremos vivir la fe, queremos depender de ti, queremos vivir para ti. Por favor, Señor, toma nuestras vidas en tus manos de amor en esta hora. Ayúdanos, Señor, para que ejerciendo la fe nos puedas sanar en plenitud como sanaste al siervo. Y a pesar de estar al borde de la muerte, que podamos levantarnos para vida eterna en Cristo Jesús. Danos esa fe y bendícenos en esta hora. Lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Espero que este mensaje inspirado haya traído luz, esperanza y amor a tu vida. Hoy tenemos un obsequio para ti. Queremos regalarte la revista Verdades para el Tiempo del Fin. Un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla, solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.